Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video en este canal, pero antes de empezar no se olviden de suscribirse a este canal dando clic en el botón rojo de suscripción y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video a este canal ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez habiendo hecho todo lo anterior, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Como punto biomagnético número 204 tendremos el punto pineal, en el cual tendremos sus siguientes pares biomagnéticos. Pineal de polo negativo con mama derecha de polo positivo, o en su defecto pineal de polo negativo con mama izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un par especial para la lactancia. Es decir, este par nos ayudaría a que la mujer, madre o persona que está en proceso de gestación no tenga dificultad para dar de lactar o amamantar a su hijo recién nacido. Sin embargo, otro par de pineal sería el siguiente: pineal de polo negativo con próstata de polo positivo. Y este par sería un par emocional para la lujuria e impotencia sexual. Como punto biomagnético número 205 tendremos pulmón, y pulmón tendrá sus siguientes pares: pulmón derecho de polo negativo con pulmón izquierdo de polo positivo, o en su defecto pulmón izquierdo de polo negativo con pulmón derecho de polo positivo, dando este tipo de par o esta combinación un par emocional para la culpa. Como otro par de pulmón tendríamos pulmón derecho de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, o en su defecto pulmón izquierdo de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, dándonos como resultado otro par emocional, pero esta vez va a ser para la tristeza. Como punto biomagnético número 206 tendremos quinta lumbar. En la quinta lumbar nosotros tendremos que colocar el polo negativo. Si es que hubiera algún acortamiento, lo deslizamos hacia la parte derecha el imán de polo negativo y hacia el lado izquierdo colocamos el polo positivo, haciendo que éste se nivele. Es decir, su par biomagnético de quinta lumbar sería el siguiente: quinta lumbar derecha de polo negativo con quinta lumbar izquierda de polo positivo, dando un tipo de bacteria que se conoce como el del Staphylococcus aureus coagulasa positivo, y este tipo de bacteria llega a provocar los siguientes síntomas: lumbalgia, infecciones de la piel, granos o forúnculos, piel enrojecida o inflamada, y también puede llegar a generar pus u otro tipo de líquido con olor fétido o purulento. Como punto biomagnético número 207 tenemos el punto de retroplantar. Retroplantar se ubicará en el arco del pie de manera interna. En el caso de hacer un rastreo a un paciente, nosotros tendremos que colocar debajo del zapato, sobre el zapato. No tenemos que quitarle, ya que mediante el zapato o el tenis nosotros podemos ver el nivelamiento o desnivelamiento del pie. Entonces el punto de retroplantar, otra vez lo repito, estaría debajo del arco del pie. Entonces su par biomagnético sería el siguiente: retroplantar derecho de polo negativo con retroplantar izquierdo de polo positivo, dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Mycobacterium leprae 3, y este llega a provocar dolor en las articulaciones, piel con ampollas, piel enrojecida. La sensación al tacto se llegaría a perder, por lo cual habría una insensibilidad al tacto, pero también la insensibilidad a la temperatura, y también provocando una pérdida del peso en la persona que llegue a tener este tipo de bacteria conocido como el Mycobacterium leprae 3. Como punto biomagnético número 208 tendremos retrotensor de la fascia lata. Retrotensor de la fascia lata se va a ubicar del tensor de la fascia lata
un dedo hacia atrás sobre la recta horizontal, un dedo hacia la espalda. Entonces, su par biomagnético sería retrotensor de la fascia lata derecha de polo negativo con retrotensor de la fascia lata izquierda de polo positivo, dando como resultado un par especial para la verruga, que este llegaría a generar problemas dermatológicos, especialmente ocasionado por el virus del papiloma humano, es decir, por el PPH, y el modo de transmisión de este tipo de virus es mediante el acto sexual activo de las personas. Como punto biomagnético número 209 tendremos el siguiente, suprarrenal. Entonces, sus pares de impacto serían los siguientes: suprarrenales de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el adenovirus 33. Y este tipo de bacteria llega a crear diferentes problemas, o también se podría decir diferentes síntomas. Uno de ellos es problemas respiratorios, infecciones aerobias, infecciones gastrointestinales, síntomas similares a los de un resfrío común, malestar en general, dolor de cabeza, fiebre y tos. Como otro par de suprarrenales tendríamos suprarrenales de polo negativo con pulmón derecho de polo positivo, o en su defecto suprarrenales de polo negativo con pulmón izquierdo de polo positivo, dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Pseudomonas aeruginosa. Y este tipo de bacteria, este tipo de patógeno llega a provocar los siguientes síntomas: neumonía, fiebre, pérdida auditiva, inflamación auricular, dolor de oído, secreción maloliente por la oreja, daños neurológicos y también los ectemas gangrenosos. Como otro par de suprarrenales tendríamos suprarrenales de polo negativo con hígado de polo positivo, dando como resultado un tipo de par emocional, el cual serviría para la soberbia. Es decir, si ustedes creen que la persona necesita de este par, ustedes le pueden colocar este tipo de par a su paciente. No es necesario hacer un rastreo en los pares emocionales, ya que si ustedes ven que su paciente o persona a tratar en la terapia necesita ese par, ustedes lo pueden colocar de manera directa sin hacer un rastreo previo. O haciendo un rastreo recién le pueden colocar cualquiera de las dos opciones. Como punto biomagnético número 210 tendremos timo, y sus pares biomagnéticos serían los siguientes: timo de polo negativo con bazo de polo positivo, dando como resultado un tipo de par especial, que este es muy importante, especialmente en este tiempo de pandemia, ya que este tipo de par especial nos va a ayudar para el colapso pulmonar, algo que se puede aplicar en la pandemia que vivimos en el día de hoy, conocido como el COVID. Otro par que se puede dar en timo es el siguiente: timo de polo negativo con hipófisis de polo positivo, dando como resultado un par emocional para la avaricia. Como otro par de timo tenemos timo de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, o en su defecto timo de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones de timo llega a dar un par emocional, que es para la impaciencia. Como otro par de timo tenemos timo de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, o en su defecto timo de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, y sirve igual para un par emocional que es de la impaciencia, solamente que este tipo de par o este tipo de conjugación en el par biomagnético es para la aplicación en la mujer. Como punto biomagnético número 211 tendremos trocánter mayor. Este se encontrará debajo de la cadera. Entonces, su par biomagnético sería
trocánter mayor derecho de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, o en su defecto, trocánter mayor izquierdo de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la del bacilo paratífico. Y este tipo de bacteria llega a provocar lo que es los siguientes síntomas: fiebre tifoidea, fiebre, indisposición general o malestar en general, dolores abdominales, una diarrea profusa y también erupciones cutáneas parecido a unas manchas rojas o mancha rosa en la piel. Como otro par de trocánter mayor tendremos el siguiente: trocánter mayor derecho de polo negativo con tensor de la fascia lata derecha de polo positivo, o en su defecto, trocánter mayor izquierdo de polo negativo con tensor de la fascia lata derecha de polo positivo. Este dándonos como resultado un tipo de hongo que se conoce como el Blastomyces dermatitis. Y este tipo de hongo o patógeno llega a provocar los siguientes síntomas: blastomitosis, dolor en las articulaciones, dolor torácico, tos que puede llegar a producir moco sanguinoliento, o también el esputo puede llegar a tener un poco de sangre, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, malestar en general y también dolores musculares como pérdida del peso de manera involuntaria. Como punto biomagnético número 212 tendremos vejiga, y sus pares biomagnéticos serían los siguientes: vejiga de polo negativo con ano de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Enterococcus fecalis 3. Y este tipo de patógeno llega a producir endocarditis, dolor en la parte torácica, sudoración e hinchazón del pie. Como otro par de vejiga tendríamos vejiga de polo negativo con recto de polo positivo, dando como resultado un tipo de virus que se conoce como el virus del herpes número 7. Se llama herpes número 7 debido a que ya vimos anteriormente otros 6 tipos de herpes. Entonces, como les iba diciendo, este es un tipo de virus que llega a tener manifestación genital, fiebre, erupciones cutáneas, y mayormente este tipo de herpes se encuentra en personas que tienen trasplantes o tienen una relación sexual muy activa. Como otro punto biomagnético tendremos el punto número 213, el cual es amígdala cerebral. Amígdala cerebral se encontrará de el punto inicial de la oreja superior unos 3 dedos hacia la parte de arriba. Entonces, su par sería el siguiente: amígdala cerebral de polo negativo con timo de polo positivo, dando como resultado un tipo de par psicoemocional para ayudar en temas de odio. Como punto biomagnético número 214 tendríamos Atlas, y este punto Atlas tendrá el siguiente par: Atlas de polo negativo con útero de polo positivo, dando como resultado un par emocional, y este par emocional va a ser para los celos. Sin embargo, como otro punto biomagnético tendremos el punto número 215, el cual es bazo, y sus pares serían los siguientes: bazo de polo negativo con hipotálamo de polo positivo, dándonos como resultado un par psicoemocional que llegaría a servir mucho a sus hijos o sobrinos o nietos, ya que este tipo de par es para la pereza e irresponsabilidad. Como otro punto biomagnético tendremos el punto número 216, conocido como bulbo raquídeo. Y este tipo de punto llegará a tener su siguiente par biomagnético: bulbo raquídeo de polo negativo con corazón de polo positivo,
dando como resultado un par psicoemocional para la crueldad. Como otro punto biomagnético tendremos el punto número 217, que es el de cisura de Silvio. Su par biomagnético será el siguiente: cisura de Silvio derecho de polo negativo con cisura de Silvio izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par psicoemocional para la inspiración. Este par más que todo va a ayudar a gente que escribe, que actúa, que tiene más desarrollo en la parte cultural. Sin embargo, tal vez en algún momento ustedes están en duda en lo que pueden llegar a hacer, y este par igual les puede llegar a servir, ya que al ser un par psicoemocional de inspiración les ayudará a tomar alguna meta o decisión más adelante o a futuro. Como punto biomagnético número 218 tendremos el punto de cisura media, y este punto se encontrará del punto biomagnético de pineal unos 5 dedos a 5 dedos y medio hacia la parte delantera como hacia la parte trasera, es decir, hacia la parte anterior como la parte posterior. Como lo pueden ver en la imagen, su par biomagnético sería cisura media anterior de polo negativo con cisura media posterior de polo positivo, dando como resultado un tipo de par emocional que es para el complejo de superioridad o de ego elevado. Sin embargo, como otro punto biomagnético de número 219 tendremos el punto de corazón, y su par de impacto sería el siguiente: corazón de polo negativo con páncreas de polo positivo, dando como resultado un par psicoemocional que va a ser para el complejo de inferioridad. A comparación del otro, es también este otro extremo de lo que llegaría a ser el ego. Sería el complejo de inferioridad, que la persona llega a ser humillada por no hacerse valer. Como otro punto biomagnético tendremos el punto 220, y este punto biomagnético se encontrará al reverso del punto biomagnético de muñeca, como lo podemos ver a continuación. Entonces su par biomagnético sería dorso de la mano derecha de polo negativo con dorso de la mano izquierda de polo positivo, dando como resultado un tipo de par psicoemocional que es para la incertidumbre. Como punto biomagnético número 221 tendremos empeine, el cual se encontrará al lado anverso del punto de retroplantar. Entonces, como lo ven a continuación, el par biomagnético sería empeine derecho de polo negativo con empeine izquierdo de polo positivo, dando como resultado un par psicoemocional para la anticipación con incertidumbre. Esto es decir, para la gente que vive pensando mucho en el futuro y no llega a apreciar el presente. Sin embargo, esto se debe a la incertidumbre, a problemas de inseguridad. Entonces, este par, que es el de empeine, llega a servir para la anticipación con incertidumbre, como lo dijimos anteriormente. Como punto biomagnético número 222 tendremos estómago, y su par sería el siguiente: estómago de polo negativo con corazón de polo positivo, dando como resultado un par psicoemocional para la gula, es decir, para las ganas de comer en exceso. Como otro punto biomagnético tenemos el punto número 223, que es el de hígado, y este tendrá su siguiente combinación: hígado de polo negativo con corazón de polo positivo, y este es un par psicoemocional que nos servirá para los problemas de ira. Sin embargo, como otro punto biomagnético tendremos el punto número 224, dándonos como resultado el punto biomagnético de occipital, y por ende sus pares biomagnéticos serán los siguientes: occipital de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, o en su defecto occipital de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo.
dando como resultado un par psicoemocional para el mal de ojo. Esto más que todo se aplicaría si la persona llega a tener un tipo de creencia en el lado energético, ¿no? Es decir, el mal de ojo que podría llegar a provocar por la envidia. Como otro par biomagnético tendremos occipital de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, o en su defecto occipital de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, dando como resultado el mismo par solamente que aplicado en el caso de la mujer. Es decir, este par va a ser un par emocional para el mal de ojo. Como punto número 225 tenemos ombligo y sus pares serían los siguientes. Ombligo de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, o en su defecto ombligo de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el complejo de Edipo? Pues este hace referencia al deseo sexual inconsciente que siente el niño varón hacia la madre en la etapa de desarrollo psicosexual. Y como otro par de ombligo tendremos ombligo de polo negativo con útero de polo positivo, que al contrario del anterior par biomagnético, este será para un par psicoemocional, pero esta vez para el complejo de Electra. Es decir, este tipo de par biomagnético será para el complejo de la niña que hace referencia al deseo sexual inconsciente hacia su padre. Espero que este video haya sido de su agrado y no olviden de suscribirse a este canal y de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video a este canal, ustedes sean los primeros en enterarse. Hasta un nuevo video.